Entonces aquí a la palabra de Dios, que si usted nos comienza a sintonizar a partir de este momento, estamos por la 90.1 Malvinas Argentinas, desde la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Queremos entonces juntos poder seguir meditando en este tema. Y vamos entonces a reiterar, vamos a comenzar bien allí, estamos en 19 minutos, a ver si podemos desarrollar un poco más este tema. Y habíamos comenzado entonces con el capítulo 7 de Juan, luego fuimos a Mateo, ese pasaje muy conocido también en la Escritura, donde el mismo Jesús habla acerca de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es la recompensa de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso es muy importante, y aquí vamos a ver un poco nuevamente este pasaje, y queremos continuar entonces con otros pasajes bíblicos, pero el fundamento está aquí, entonces, de lo que dijo el mismo Señor. El mismo Señor entonces aquí tomado por este apóstol, desde el versículo 10 habíamos tomado, entonces vamos a leer también, ahora que tenemos un poco más de tiempo, en otra versión, y dice así de esta manera. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban, o sea, ahí ya se demuestra claramente que el Señor fue perseguido. Entonces nosotros como seguidores del Señor no podemos pretender algo diferente si queremos imitar al Maestro, y además debemos también, así como recibimos sus beneficios, así como recibimos su gloria, vamos a tener que también padecer por causa del Señor. Entonces dice aquí que y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? O sea, no decían, ellos sabían que era Jesús, pero no lo querían nombrar, porque los judíos estaban allí rondándole y amenazándole que si ellos lo nombraban a Jesús y le iban a echar de la sinagoga. Bueno, hasta hoy día, lamentablemente, sucede eso en Israel. Un nombre que no se puede abiertamente decirlo. La vez pasada mostraban allí en Jerusalén a un hermano que estaba con allí con parlantes predicando valientemente, predicando en Jerusalén, allí en la tierra donde anduvo el Señor. Y era tremendo el rechazo de la gente. O sea, cómo hasta hoy día ellos endurecen su corazón al que el Padre le ha enviado. Ahora Dios va a permitir que sean engañados y ellos van a recibir al anticristo, o sea, al falso Mesías, y allí entonces va a ser la última humillación que ellos van a recibir para que a partir de allí recién puedan reconocer al Salvador. Ahora vamos entonces a la palabra y dice así, el versículo 12. Seguían los judíos, dice, había gran murmullo acerca de él entre la multitud. O sea, el murmullo es como cuando alguien estaba hablando en voz baja, pero como toda la gente hablaban de Jesús, entonces unos decían, es bueno, y otros decían, no, si es un engañador, engaña al pueblo. Gracias a Dios hasta hoy día hay judíos allí, israelitas, que ya aceptaron al Señor y ellos están formando parte ya de la iglesia de Jesús. En distintos lugares, entonces, judíos que han aceptado a Jesús de diferentes formas. No queremos detener en detalle, pero ellos han aceptado en diferentes lugares, en diferentes formas, y gracias a Dios ya están siguiéndole al Señor. Ahora vamos entonces a continuar aquí. Dice, ninguno hablaba abiertamente de él, de Jesús, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba. Allí entonces Jesús, primero le había dicho que no iba a ir, pero luego se decidió y entonces fue allí porque él sabía que tenía una misión que desarrollar, aún cuando los líderes religiosos se opongan. Usted que está escuchando, es posible que el lugar donde usted está congregando, siente usted que hay un rechazo, pero porque usted quiere permanecer
en la palabra de Dios. Y tiene miedo de los dirigentes a ver qué le van a decir. Dice, ¿cómo yo voy a salir después de tantos años de esa denominación donde mis hijos crecieron, ya mis nietos también se congregan allí? Entonces, pero lo que usted debe hacer es lo que el Señor ya ha hecho. Entonces, si nosotros nos dejamos allí aconsejar por la palabra de Dios, seguramente vamos a encontrar la respuesta. Entonces Jesús se fue a la fiesta. Y dice, y los judíos se maravillaban. O sea, hay mucha gente dentro del pueblo de Israel que dice, pero ¿cómo estos cristianos que se denominan evangélicos? Dice, pero ¿de dónde sacan ese conocimiento que ellos tienen? ¿De dónde es que se han encontrado, como el caso de Pedro, ¿no? Se han encontrado con el mismo Señor y ya no se pueden ocultar más. Entonces, cuando el Señor revela a alguien su verdad, cuando el Señor revela a alguien en su doctrina, ya a partir de allí entonces ya no es el mismo. El Señor ha cambiado ese viejo hombre y lo ha convertido en un hombre o una mujer que está dispuesto para la obra de Dios. Dice entonces Jesús en el versículo 16. Siempre habíamos comentado acerca de este versículo, pero ahora el Señor, hablando de memorizar, me permitió memorizar entonces con este pasaje, capítulo 7, entonces versículo 16, Jesús le responde y le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, haciendo referencia al Padre. Por eso que Jesús también dice en otro pasaje que Él no hace nada por su propia cuenta, sino que es el Padre. De allí entonces que tengamos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto y tiene que ver con la unidad de la divinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios son uno, no significa que no haya un orden de autoridad. Esa es una de las grandes mentiras del infierno que utiliza luego también con el orden de autoridad entre los hombres y también desvirtúa el orden de autoridad entre los ángeles. Satanás fue quien torció ese orden de autoridad entre los ángeles, entonces quiere hacer lo mismo con los hombres y quiere hacer lo mismo con Dios. Torcer todo. En el caso de los hombres, por ejemplo, algunas mujeres que ya desde Génesis quieren manipular al hombre. Entonces es fácil y uno dice, pero ¿cómo es que habla tanto esta mujer? Es porque de alguna otra manera Satanás ya está, y eso sucede en la misma iglesia, con mujeres que quieren tomar responsabilidades que el Espíritu de Dios no le ha otorgado. Así que, mi amada hermana, si usted se considera una pastora, está en contra de la doctrina bíblica. No es que ahora para usted sería fácil porque estamos en tiempos modernos donde la legislación apoya muchas mentiras del infierno, la legislación humana. Entonces dice usted, es lo que pasa que usted, hermano, es un machista. Bueno, tendría que hablar con Dios, entonces con el Espíritu Santo, para decirle que él inspiró siendo machista. Ahora, prácticamente no vale la pena ese análisis. Si usted se revela a la voluntad de Dios, usted ya está fuera de la voluntad de Dios y lo que le espera es nada más que la reprensión del Señor en su momento, y si no se arrepiente, seguramente su condición eterna va a ser de perdición. Ahora vamos a lo que Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, Jesús estaba respetando la enseñanza y reconociendo que era el Padre quien le había enviado. Entonces dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bueno, este es el pasaje entonces donde Jesús está hablando y diciendo que si alguien quiere conocer y primero hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que se acercan a nuestro ministerio y dicen, hermano, yo hace tanto tiempo y quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tendríamos que entonces enseñarle o animarle a que conozca es la doctrina de Dios. Ahora, claro, como ellos ya vienen enseñados y con doctrinas de demonios, es difícil para muchos rechazar.
O sea, porque es algo que le ha dado inclusive, le ha dado gloria humana. Pero ¿cómo, hermano? Si yo tenía un ministerio en el tal lugar y resulta que ahora usted me quiere desconocer. No, es la Escritura lo que dice. Entonces acá Jesús, para hacerlo más sencillo, le dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y si vamos un poquito al pasaje de Mateo, y Mateo era bien claro, allí donde Jesús mismo hablaba también, diciéndole: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y quién le puede llamar a Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo? O sea, está hablando directamente de su iglesia, de su ministerio, de sus ministros. Ahora Jesús, previendo ya lo que va a suceder el día de mañana, o en el futuro cuando vamos a ser juzgados, Jesús le dice, Mateo 7, ¿usted quiere buscar? Ahora queremos aprovechar el tiempo, así que no tenemos tiempo de ir a leer textualmente, pero usted busque en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23. Y Jesús mismo le responde: en aquel tiempo ustedes me van a decir, Señor, en tu nombre hemos profetizado, don del Espíritu de Dios. En tu nombre hemos echado fuera demonios, también otra capacitación sobrenatural de Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, esta es una de las trampas más grandes que utiliza el infierno, y que justamente mucha gente, al creer porque recibió un milagro de Dios o porque ha sido utilizado por la misericordia de Dios para hacer un milagro, cree que está en obediencia a la palabra del Señor, o cree que está siendo ya dentro de la voluntad del Señor. Pero mire lo que le responde Jesús. Le dice: y yo le responderé en aquel día. Recordemos nuevamente entonces, para que a usted le quede claro, que estas personas profetizaron, estas personas echaron fuera demonios, eran ministerios, utilizando los dones del Señor, y además hicieron muchos milagros. Pero Jesús les respondió: yo a ustedes no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, ya no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios, volvemos al versículo 17, dice, conocerá, Jesús mismo dice, Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, lo primero que usted debe conocer para hacer la voluntad de Dios es la doctrina. Nosotros estamos teniendo de nuestro ministerio rechazo, porque hay personas que se acercan por algún interés, y entonces al hablarle acerca de esto en cualquiera de las reuniones que tenemos, a veces utilizamos también la vigilia, que es un tiempo donde se prolonga un poco más, podemos estar extendiéndonos más, un poco más acerca del mensaje o de una enseñanza. Entonces ahí la gente ha entrado y entonces en una falsa enseñanza, entonces le cuesta reconocer lo que dice el Señor en su palabra. Entonces dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y así encontramos entonces ministerios muy variados en todo el mundo, y sobre todo los que afianzan la doctrina de lo material por sobre lo espiritual. Es un concepto bastante amplio, pero le denominan ellos la doctrina de la prosperidad. Evidentemente, si usted profundiza un poco más en la doctrina bíblica, se encontrará que está en abierta oposición a la doctrina de la piedad. Y la doctrina de la piedad dice claramente, vamos a tratar de leer algo también ahí, vamos a la carta de Pablo a Timoteo, vamos a ir entonces al pasaje, carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y dice así, de esta manera. Vamos entonces allí a este capítulo y vamos a dar lectura así de esta manera. Capítulo 6, entonces 1 Timoteo, versículo 3. El título es Piedad y Contentamiento. Si alguno enseña otra cosa, mire, aquí el apóstol Pablo hablándole nuevamente de lo que Jesús hizo en aquella oportunidad
en el templo enseñándole. Enseñándole. O sea, una de las tareas, dice el Señor, bautizándolo y enseñándole a que guarden todos los mandamientos. Y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Promesa del Señor Jesús. O sea, el mandamiento es del Señor, es la enseñanza. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Ahora, usted no puede pretender ser un discípulo del Señor cuando desconoce la doctrina de Dios. Y cuando se ha inclusive burlado de la doctrina de Dios. Pero como Dios tiene paciencia, hoy le está dando una nueva oportunidad. Y nos da diariamente el Señor, porque muchas veces hablamos generalmente por ignorancia. Por eso uno de nuestros lemas en la escuela bíblica, generalmente el que más usamos, pero dice así, 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, y gracias por la misericordia de Dios, que hemos conocido su palabra, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea que hay un plan del Señor para ir en crecimiento. Algunos hermanos interpretan que porque ellos le han servido al Señor hace unos años atrás y lo han hecho quizás con mucha dedicación, ya hoy ellos no tienen la necesidad de escuchar una enseñanza. Entonces por allí dice, pero ¿cómo puede ser, hermano, yo le serví tanto al Señor y a uno con más humildad dicen, bueno, la verdad que yo esta parte no había escuchado. Y esto es lo que espera el Señor. Pero mire lo que dice aquí, capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina de Dios, entonces podríamos agregarle aquí que es doctrina de la piedad, no doctrina de la vanidad. Y dice, mire el versículo 4, está envanecido, o sea, está con vanidad. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Punto y coma, apártate de los tales. El consejo aquí de Dios y de la doctrina de Dios es que si usted está en un lugar así, lo que debe hacer es apartarse. Y dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, con sustento y abrigo. ¿Sabe cuántas personas a nuestro alrededor? Recién justamente me contaba el amigo aquí, padre del señor director de la emisora, que ellos están ayudando allí en un comedor y que habían decidido darle una comida diferente que quizá ellos por mucho tiempo no lo habían hecho, como es un asado. Y sé que los niños allí, hasta los más pequeños, agradecían. Entonces, mire si usted pertenece a la iglesia de Cristo, pero resulta que usted está envenenado, sería la palabra, con la doctrina de la prosperidad. Entonces usted cree que tiene más derecho que su prójimo, que no tiene ni para comer. Pero usted está envanecido y está envenenado con la doctrina falsa. Pero Dios se va a hacer cargo de quitarle eso para que se prepare y encuentre la salvación de su alma. Y si usted está en un ministerio de esa magnitud y reconoce, ya aquí en Resistencia sucedió algo similar. Un ministro muy conocido insistía con esa doctrina, luego terminó en pecado y luego abandonado por toda su familia y en la más absoluta pobreza. Ahí usted se dará cuenta por qué dijo Jesús que él eligió a los pobres.
Entonces, no es que sea malo el dinero, pero es como usted lo administra. Y vamos a terminar aquí entonces en esta parte. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias, dice esta versión, la otra dice tonta y dañosa, que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Perdición. O sea, no solamente que va a ser destruido, sino que además la condición última es la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Queremos hacer un pequeño comentario porque los minutos, señor operador, como 39 y 40, ahí estamos entonces, tenemos todavía. Ahora es de público conocimiento en el ambiente cristiano y se está orando por un músico que yo personalmente no sabía que existía, como así tantos músicos. Ahora, en este momento, este hombre está pasando por una enfermedad y los médicos le han diagnosticado cáncer. Ahora comienza, más allá de todo lo que la iglesia está haciendo, y por supuesto orando por su vida. Tenemos aquí algo que queremos aprovechar en este momento, todavía nos quedan unos minutos más, pero se refiere a este caso. Porque así tal vez muchos otros hermanos también, ¿no es cierto?, pueden padecer. Ahora, vamos a leer este comentario, ¿no? Esto que está circulando ahora en las redes sociales. Dice así: es triste ver cómo este varón está siendo consumido por el cáncer. Dios tenga misericordia y le dé una oportunidad de vida. O sea, se ora y se pide al Señor que tenga piedad. Ahora, lo que no me cabe en la cabeza es que siguen con sus declaraciones como decreto, declaro. Están en forma constante poniéndose delante de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó que todavía este varón no fue sanado con su doctrina domisionista, que sus amigos músicos, entre otros, han establecido que ya era sano en el nombre de Jesús? ¿Qué pasó con su aparente autoridad y su supuesta fe inquebrantable? Sin embargo, sigue con el cáncer. ¿Qué pasó con la oración de Christine de Clario? Que cuando estaba orando le dijo a Dios que no aceptara un no como respuesta. Ya se olvidaron lo que dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad. Sin duda, que estos ministros, incluido el propio Julio Melgar, profesan la doctrina más destructiva de todas que se metió dentro del Evangelio, como es la doctrina del ensalzamiento del yo. Creo que en su misericordia el Espíritu de Dios aquí nos hizo relacionar esto, porque la palabra de Jesús dice que el que no busca hacer la gloria de Dios, o sea, su voluntad, busca su propia gloria, para su propia cuenta. Entonces aquí, el apóstol Pablo comenta: a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué no oró por él? Y conforme a Santiago 5:15, ¿por qué lo dejó enfermo? El apóstol Pablo relata que fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. En ningún momento se lo ve a Pablo declarando, decretando, ordenando, ni estableciendo, ni reprendiendo su aguijón. Dice claramente que Pablo le rogó al Señor 3 veces. Y la respuesta de Dios fue contundente: solo debemos esperar su voluntad, y si queremos sanidad debemos humillarnos y derramar nuestra alma delante de su majestad. Y es necesario que Él crezca y que yo mengue. Bueno, por otro lado, aquí termina este comentario que les decía estaba circulando ahora. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios. También con respecto a los que tuercen la doctrina del Señor, utilizando un ministerio conocido o famoso, y va a tener, por supuesto, su consecuencia. Esto le cabe, en este caso, a este cantante que ahora está pasando por esta enfermedad, como a cualquier otro, sea o no ministro. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos entonces para ello al capítulo 2 de Apocalipsis. En el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias. Aquí en este caso se refiere a la iglesia de Tiatira. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce muñido, dice esto. Está hablando el mismo Señor Jesús a su iglesia. O sea, el mensaje es para los hijos de Dios. Y dice: yo conozco tus obras y amor, fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. Lo primero que hace el Señor aquí es reconocerlo, como lo puede hacer con este cantante. Sin embargo, vamos a ver qué continúa más diciendo luego el Señor, porque primero entonces reconoce la obra, el amor, el servicio, la paciencia, y además dice que las obras postreras son más que las primeras. Eso es muy importante, porque hay gente que hoy día tiene ministerio y ni siquiera se quiere congregar. ¿Cómo puede ser, le dije a un hermano que hoy ya no está entre nosotros, tú dices que le sirve al Señor y ni siquiera quiere asistir a las reuniones? Pero ¿cómo es posible una desviación tan lamentable? Ahora vamos a continuar entonces con la palabra. Y dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hasta el versículo entonces ese Jesús les reconoce. Pero mire lo que dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vuelve a ser el detonante, la enseñanza. Por eso es que Jesús dice, volviendo un poquito aquí al capítulo 7 de Juan, que ya estábamos leyendo, que el que quiera ser y que quiera conocer si la doctrina que yo hablo es de Dios, la va a conocer. Ahora, el que quiera hacer solamente por su propia cuenta o vanagloria, sin duda que no. Entonces aquí el mismo Señor vuelve a reiterar. Ya mire que estamos en el Apocalipsis, estamos en el último libro ya la enseñanza ya pasó. Jesús solamente está recordando y dice que había una mujer llamada Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, recordemos, de ese débil rey manipulado por su esposa. O sea, ¿cuántos pastores hoy, cuántos ministros hoy son manipulados por sus esposas? Porque Satanás sabe de qué manera puede destruir la obra de Dios. Entonces dice que esta Jezabel se consideraba profetisa. O sea, hablar de parte de Dios. Reiteramos entonces que nuestro ministerio acepta los dones, y en este caso el don de la profecía, tanto para el hombre como para la mujer. Pero mire lo que dice la Biblia. Jesús dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, dice, y no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios nos da oportunidades para el arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos
incluyéndose el apóstol. Dice, procedamos al arrepentimiento. Pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa, y aquí vamos terminando porque los minutos ya están avanzando, nos quedan solamente unos 6 minutos. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Acá está hablando de la fornicación espiritual. O sea, si usted está enseñando otra doctrina fuera a la doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo, a la doctrina apostólica, sepa que ya está bajo la advertencia del Espíritu de Dios y del Señor Jesús de que, mire lo que dice, he aquí yo la arrojo en cama. Cuando está diciendo arrojo en cama, está hablando de enfermedad. Dice, y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cuál es la obra de ella? De querer manipular la doctrina de Cristo, porque Satanás sabe que así como en Génesis entró por el lado de la mujer, hoy puede hacer lo mismo con la iglesia de Cristo. Entonces, dice el versículo 23, y esto ya es una sentencia y un juicio de parte de Dios. Dice, y a su hijo heriré de muerte. Entonces, no solamente que va a haber enfermos, sino que además van a morir. Pero ¿qué pasa? Jesús dice también, dice, y todas las iglesias de todos los tiempos van a saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y que doy a cada uno según sean sus obras. La verdad que uno quiere descansar ya de tanta palabra, ¿no es cierto?, de esta manera como Jesús habla. Pero hay un consuelo para la iglesia de Tiatira, y dice así, y es para usted también, que es alguien que le sirve al Señor, que no está dentro de esta doctrina de demonio, y que sigue haciéndolo de todo corazón. Mire lo que dice, para usted esta promesa, pero a vosotros, a ustedes, y a los demás que están en Tiatira, está la iglesia allí, el mensaje, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de Jezabel, que por supuesto tenía el espíritu allí de materialismo, y eso es lo que ha confundido a muchos. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, el colmo de la apostasía hoy en la iglesia, en el cristianismo, es llamar legalismo a la doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo y a la doctrina de sus apóstoles. Sin embargo, Jesús aquí, al resto de los que no tienen esa doctrina, le dice, no les pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al que venciere, dice, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y se les regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Jesús allí reconoce la autoridad del Padre, y dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es posible que a usted hasta le hayan prohibido, así como pasaba con el mensaje ahí de Jesús cuando estaba entre los judíos, y ellos tenían miedo de hablar de Jesús porque los judíos le amenazaban. Dice, si ustedes hablan de Jesús, le vamos a echar de la sinagoga. Entonces es posible que a usted le digan, no, pero no vayan a escucharle. Si acá ustedes tienen radio, tienen televisión, ¿por qué le van a escuchar a él? ¿O por qué le van a escuchar a ese ministerio? Ahora, Dios es poderoso y tiene formas de llegar con el mensaje. Llegamos hasta aquí entonces, y aunque nos quedó algunos versículos, pero ya el horario se nos termina. Señor operador, ¿estamos? 52. Vamos a orar en este momento. Usted puede entonces hacer esta sencilla oración y juntos entonces pediremos la misericordia de Dios para el tiempo que nos resta, para poder servirle de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta. Amado y soberano Dios, gracias, Señor, por este momento. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, Señor. Y hoy tú nos hablas acerca de, reiterándonos, que para hacer la voluntad de Dios solamente debemos humillarnos en tu presencia y conocer la doctrina del Padre. Señor, qué grande es tu misericordia, porque nuevamente nos da oportunidad a arrepentirnos
y diga usted que está escuchando, renuncio a toda doctrina de demonio que se aparta de la doctrina que es conforme a la piedad y que trae como consecuencia destrucción y perdición eterna. Señor, ayúdame, pues mi corazón todavía anhela servirte. Te pido todo esto en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén.